será ministros dignos del Evangelio. Y leamos, sígame, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Señor, te agradecemos que nos hayas prestado vida para estar aquí, Señor, en estos días, en este desafío, Señor, que tú estás haciendo, que siempre has hecho y seguirás haciendo para tus ministros, Señor, y para todo cristiano que quiera en verdad caminar contigo. Danos la gracia, Señor, para hablar, y a mis hermanos el entendimiento para entender las cosas que tú quieres, Señor, dejar bien sembradas y marcadas en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El apóstol Pablo en este versículo 27 utiliza un verbo, comportéis. Este es un término que habla de la conducta que es acorde a lo que alguien dice ser. Por ejemplo, un policía tiene que comportarse como un policía, un diputado, un político, un ministro del Evangelio, en el caso de nosotros. Que por cierto, estas actividades están medio desprestigiadas el día de hoy, ¿no? Mucha gente está desilusionada de los políticos, mucha gente está desilusionada de sus gobernantes, de los policías. Se percibe que son muy abusivos, al menos en México, ¿no? Los políticos tienen un índice de popularidad bajísimo, nadie cree en ellos, es horrible. El problema es que desgraciadamente también la gente está desilusionada de muchos ministros del Evangelio. Ese es el gran problema para nosotros. Ante tantos escándalos y abusos de todo tipo, no terminaríamos de mencionar aquí, de parte de algunos pastores, mucha gente pues está desilusionada, confundida, herida. Muchos han desertado en las filas del Evangelio. Esta gente se pregunta, y con muchísima razón, hace preguntas como estas: ¿por qué el pastor no se dedica a lo suyo y deja de meterse en política? Yo necesito política. Eso déjaselo a los políticos. O eres pastor o eres político, pastor. ¿Por qué siendo ministro del Evangelio? Otros se preguntan, ¿no fue fiel a su esposa? ¿Por qué siendo ministro del Evangelio, para ser ejemplo, abusó de los hermanos? ¿Por qué nos mintió el pastor tan deliberadamente? ¿Por qué en lugar de enseñarnos la palabra de Dios, el pastor solo se dedica a pedirnos dinero? Hay miles de por qué. Muchos cristianos de hoy, gente que asiste a las iglesias, se hace. Esto está en la boca de muchos hijos de Dios respecto a la conducta de los ministros del Evangelio. Pues bien, al ministro del Evangelio Dios le exige, fíjense, Dios le exige, en primera instancia, un comportamiento digno, acorde a su llamado. Por eso Pablo en Filipenses 1:20 dice, solamente, nada más, solamente que os comportéis. Esa palabra comportarse, en el griego significa literalmente conducta de un ciudadano. ¿Por qué Pablo les dijo esto? Porque Pablo solía poner de los ejemplos, hacer metáforas, alegorías de las cosas que le rodeaban. Y Pablo estaba escribiendo esta carta desde Roma. Sabemos que él era ciudadano romano. Filipos era una ciudad romana, y los ciudadanos de Filipos, romanos, no deberían de olvidarse nunca que eran romanos. Ellos hablaban latín, vestían ropa romana, etcétera, etcétera. Entonces, metafóricamente hablando, Pablo les dice algo como esto: así que como hijos de Dios y como ministros del Evangelio, nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos un deber más alto. Debemos vivir como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios y vivir de acuerdo a lo que decimos ser.
como diciéndole a los ministros del Evangelio, porque al principio dice a todos los obispos y ancianos y diáconos de la iglesia, o sea, nos incluye a nosotros los ministros de Dios, pórtense como tales, vivan de acuerdo a lo que enseñan, que su vida refleje a quienes ustedes predican. Entonces, cuando Pablo dice, volviendo a Filipenses 1:27, solamente que tengan este tipo de conducta, dice, este tipo de conducta debe ser como es digno, dice, del Evangelio de Cristo. Aquí la palabra digno viene de una palabra griega, axios, que significa peso. Esta palabra alude al equilibrio de una balanza que tienes acá una mole de 1 kilo o 5 libras, qué sé yo, y para que la balanza tenga equilibrio, acá con un producto tú pones 5 libras, entonces hace el equilibrio, ¿sí? Habla de que debe haber un equilibrio entre lo que entre lo que decimos ser y lo que hacemos, ¿sí? Debe haber un equilibrio entre el conocimiento que tenemos de Dios y la aplicación cotidiana a ese conocimiento. De otra manera hay un desequilibrio. Mucha gente tiene mucho conocimiento y aquí está la balanza así, pero como no vive las verdades del Evangelio, la balanza está así. Hay un desequilibrio. Otros tratan de vivir la vida cristiana y ministerial sin los principios del Evangelio y están del otro lado. Hay un desequilibrio. Entonces Pablo dice, no, tiene que ser digno, o sea, con un equilibrio acorde. En la versión Dios habla hoy, este versículo 27 se lee así: solamente procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio, pues sabemos que son las instrucciones de Dios para nosotros. Pablo habla de 4 cosas que esperaba de la conducta de los filipenses. Allí volvamos a Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. 4 cosas. Número 1, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, versículo 27, en la segunda parte, oiga de vosotros, número 1, que estéis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu. Aquí la palabra firmes habla de solidez, habla de estar afianzados, habla de estar muy firmes sin movernos. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y Pablo esperaba que los filipenses no se movieran, estuvieran sólidos, afianzados. A los corintios les dijo, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. La cosa número 2 que Pablo esperaba de los filipenses era no solo que estuvieran firmes, sino combatiendo, dice. Esta palabra combatiendo significa luchando juntos. Yo quiero mencionar la palabra juntos, porque aquí es muy importante. Luchando no todos contra todos, entre nosotros, sino juntos. Eso significa. Entonces Pablo le dice a los filipenses que debían luchar juntos y combatir juntos, aunque esto les iba a causar sufrimientos. Porque el combatir, el estar en una lucha constante, pues aflige, etcétera, etcétera. Y así a nosotros, el Señor espera que estemos firmes en las verdades del Evangelio, firmes en las convicciones de Dios, combatiendo juntos. ¿Sí? Hoy parece como que el fuego amigo es muy común entre los cristianos. Cuando digo fuego amigo, aludo a las guerras que ha habido. En una ocasión leía cómo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo soldados que murieron producto de las balas y los proyectiles que sus mismos soldados del mismo ejército norteamericano tiraban al enemigo, pero le daban a ellos mismos. Entonces, combatiendo. Número 3, unánimes. Esta palabra unánimes pues habla de unidos. ¿Todo por qué? Por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio son las verdades del Evangelio. Esto es muy importante.
No nuestras verdades, no nuestras interpretaciones, no, las verdades del Evangelio. Y número 4, en el versículo 28, otra cosa que esperaba era que no tuvieran temor y en nada, dice, intimidados por los que se oponen. O sea, a Pablo tenía opositores al Evangelio, a su ministerio, a lo que él enseñaba. Entonces Pablo le dice, no, tienen que estar firmes, tienen que saber que deben combatir unidos, unánimes por las verdades del Evangelio, no estén asustados. Eso significa intimidados en el griego, no estén asustados ni temerosos, que para ellos, o sea, los contrarios, los enemigos de Dios, que a veces están dentro de la iglesia, ciertamente, para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Y esto de Dios, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La semana pasada tuvimos en Guadalajara el desafío del ministerio 2013 y el tema fue las aflicciones del ministerio. Si no han oído las enseñanzas, se las recomendamos para un entendimiento más amplio de lo que Pablo está diciendo aquí. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El Evangelio que hoy se predica solo te asegura felicidad, paz, tranquilidad, prosperidad y cuanta cosa. Y para ellos es un oprobio que alguien enseñe que vivir con Cristo también incluye padecer. Dicen, no, Cristo ya padeció por mis pecados y mis aflicciones y yo nada más estoy para ser feliz en esta vida. Están muy equivocados, ¿no? Esa es una media verdad y está incompleta, por lo tanto es una mentira. Entonces, aquí la palabra padezcáis por Él, padecer, significa van a vivir situaciones difíciles y dolorosas por causa de Cristo. Pablo sabía que esto podía causar que algunos traicionaran el Evangelio. Por eso les dijo, tienen que estar firmes. Él sabía que muchos podían desertar del Evangelio. Tienen que estar firmes, unánimes, luchando juntos. Entonces, andar como es digno del Evangelio es vivir firmes en las instrucciones del Evangelio, combatiendo unidos y vivir y defender la vida cristiana y la conducta que las Escrituras nos enseñan que son propias de un hijo de Dios y de un ministro de Dios. Tenemos que defenderlas. No debemos tener temor de aquellos que, diciéndose ministros del Evangelio, viven como les da la gana y nos amenazan, nos atacan también, diciéndonos fariseos y legalistas. Esto, por supuesto, que produce aflicción, tribulación, situaciones difíciles, a veces dolorosas, a veces llega el desánimo, la cosa se pone difícil, pero esto era común en los primeros cristianos, y si era común en ellos, para nosotros también debemos de estar entendidos en ello. Por ejemplo, Pablo a los Efesios, abra su Biblia en Efesios, en el capítulo 4, allí Pablo le dijo esto a los Efesios, quienes tenían problemas entre ellos. Fíjense, la carta de los Efesios es muy interesante, son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios es pura doctrina, pero de la más alta calidad, ¿sí? Y los 3 capítulos restantes de la epístola de los Efesios es pura vida práctica. Y ahí se ve lo mismo que en la carta a los Gálatas, a los Romanos, ahí se ve como el axios, el equilibrio entre la doctrina y la vida cristiana, y lo que decimos creer y ser con lo que realmente somos, tiene que haber un equilibrio. Entonces aquí Pablo entra en el capítulo 4, después de darles toda una teología pero maravillosa de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahora se va al otro lado para tener equilibrio en la balanza y se va hacia la conducta de los cristianos, en el caso de los Efesios. Y les dice en el 4:1, yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué les escribió esto? Porque algunos eran impacientes. Y había situaciones entre ellos, como suele haber entre nosotros, ¿o no? Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos que Pablo nos quiere llevar a todos los cristianos, estamos incluidos ahí, al balance del conocimiento de la doctrina a la práctica, del conocimiento al terreno de los hechos. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana y la vida ministerial correcta y saludable está basada en principios correctos y saludables, que es la palabra de Dios. Los que dejan a un lado la sana doctrina, sean cristianos o ministros, también dejan a un lado la única oportunidad de ser un cristiano o un ministro sano y saludable espiritualmente. Deja la sana doctrina y sin duda caerás en doctrinas erradas y hasta en doctrinas de demonios. Como uno que me mandó un correo que dice que él es ministro y me dijo: pastor, para mí es muy claro, la poligamia no está prohibida en la Biblia. Y me sacó unos textos ahí que dice: las 10 vírgenes eran 10 esperando al marido. No, claro, deja la sana doctrina y caes en doctrinas de demonios. Entonces, si tú quieres tener una vida cristiana saludable, tiene que estar basada en principios cristianos saludables. Algunos de ustedes tienen muchas broncas hoy, actualmente. ¿Por qué? Porque se expusieron a un evangelio mediano, liviano, muchas veces torcido y hasta herético en algunas cosas. Pasaron años, empiezan a conocer, a descubrir las verdades del evangelio y les cuesta muchísimo trabajo. Yo eso lo palpo, tantos años en el ministerio, cuando he conocido gente que ya conoció al Señor, entonces empiezan a escuchar la doctrina que es saludable para sus corazones, sus vidas, y les cuesta trabajo. Cuando les hablas, por ejemplo, de perdonar, te ven así como: no se puede, porque todo lo que vieron en su iglesia fue odio, fue división. Entonces ellos creen que es imposible vivir en unidad. Entonces Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Noten cómo él los lleva del conocimiento a la práctica de la vivencia de la palabra. Dice en el versículo 1, vamos a estudiar esto: yo pues preso en el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con preso en el Señor? Significa que los deseos de Pablo, sus motivaciones, sus normas de conducta, todos sus objetivos, todo lo que pensaba, todo lo que decía, todo lo que hacía, se relacionaba con Jesucristo. Eso significa, sintetizando, preso en el Señor. O sea, yo no puedo hacer lo que me da mi gana, no puedo vivir como me da mi gana. Así como un preso en una cárcel no vive como le da su gana, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues por obvias razones. Ya su voluntad está sujeta a la de otros, está prisionero. Entonces Pablo dice: yo tengo prohibido pensar lo que me dé mi gana, hacer lo que me da mi gana. Yo soy un prisionero del Señor. Bueno, como prisionero del Señor, les dice algo en el mismo versículo 1, en la segunda parte, dice: os ruego que andéis. Y este andar, esta palabra andéis, peripateo en el griego, significa alrededor de algo. Enfatiza la conducta cristiana cotidiana. Es decir, Pablo era un hombre que siempre anduvo alrededor de las cosas que tenían que ver con su ministerio como apóstol. Él nunca andaba haciendo negocios con los hermanos, nunca andaba haciendo negocios de multinivel, nunca andaba metido en la política. Él andaba alrededor de las cosas que tienen que ver con un ministro de Dios. El que se enrola en las filas del ejército no puede estar en las cosas de la vida.
Entonces tampoco un cristiano ya no puede estar enredado en las cosas de la vida mundana, de la vida que Dios reprueba, de la conducta que Dios rechaza. Entonces dice, os ruego que andéis como es digno. Fíjate, en Efesios 4:17 se los leo, él dice así: esto digo y requiero en el Señor, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son los paganos que no conocen a Dios. ¿Sí? Si tú notas, todos los que no conocen a Dios andan alrededor de las cosas propias de la gente que no conoce a Dios. Dice, pero ustedes ya no, dicen. Ustedes ya no deben andar alrededor de las cosas que no tienen que ver con un hijo de Dios. Bueno, pues esto dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí vanidad significa estéril. En la esterilidad de sus pensamientos. Por lo tanto, como cristianos y como ministros del Evangelio, debemos de dejar todo aquello que es inútil y es vano para nuestra vida y para nuestro ministerio. Un pastor, amigo mío, estuve el año pasado, en diciembre, con él, y me decía, fíjate, pastor, que me recibió una invitación del presidente de los pastores de aquí de esta ciudad a una tremenda conferencia que iba a cambiar nuestras vidas. ¿Sabes de qué era la conferencia? Sobre imagen, así, imagen. Dijo, yo le dije, ¿pero imagen de qué? ¿De Cristo? ¿Qué? No, de Cristo. Dice que iban a traer a una persona para darnos curso de imagen, cómo debemos vestirnos, cómo debemos combinarnos con la camisa con la corbata, cómo debemos caminar, cómo sentarnos, para que la gente nos admire y nos vea. ¡Qué bueno! Increíble. Carl Lewis dijo lo siguiente: todo lo que enseñes que no trascienda lo eterno será eternamente inútil. No, yo no quiero perder el tiempo en andar en cosas que, si bien algunas no son malas en sí mismas, porque pues no es malo que te bañes, tampoco es malo pues que te vistas, pero eso no es nuestra prioridad, el amor de Dios. Entonces, no debemos de permitir que andemos en esas vanidades. De aquí me puedo tener hasta para dar toda una serie, porque hoy muchos hijos de Dios se meten tanto, por ejemplo, al Facebook. Si así como se meten al Facebook estudiaran la Biblia, otra sería sus vidas, se los aseguro. Es que ya párenle ya. No, es en serio, no, es verdadero. Si no, te vas a ver al final de tus días y del tiempo, te vas a dar cuenta lo inútil y lo vano del tiempo que invertiste en eso. Pablo se rehusó a andar en lo vano, en lo inútil, tal y como andaban los falsos apóstoles a los cuales él se enfrentó. En 2 Corintios 4:1, miren lo que dice. 2 Corintios 4:1 dice: por lo cual, dejen una seña ahí en Filipenses, vamos a regresar. Fíjense cómo Pablo rehusó andar en lo vano y en lo inútil. 2 Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál? Predicar el Evangelio. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos en la predicación del Evangelio. Versículo 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Saben por qué dijo eso? Así rápidamente en el contexto, porque los falsos apóstoles lo acusaban a él. Lo que ellos hacían, acusaban a Pablo de que él lo hacía. Por eso Pablo dijo: nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino andamos por la manifestación o la revelación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Significa siendo ejemplos de lo que predicamos. Entonces, a Pablo estos falsos apóstoles lo acusaban precisamente de lo que ellos hacían, y a menudo eso sucede con nosotros. La calumnia, porque a Pablo lo calumniaron muchísimo.
La calumnia es algo que debemos enfrentar cotidianamente en nuestras vidas. No pienses que el ministerio o que la vida cristiana pues es como estar en un lecho de rosas, sentado en una hamaca ahí en la Florida, bajo una palma, tomando agua de coco. No, hermanos, ese no es el concepto de la Biblia. La calumnia es algo que todo el que quiere andar derecho delante de Dios algún día la va a enfrentar. La calumnia, la definición de calumniar es insultar, es ultrajar, es acusar falsamente. Ahora, todos sabemos que Jesús fue calumniado, fue acusado falsamente, fue ultrajado. Pues nosotros también, si andamos como es digno del Evangelio, nos van a calumniar, nos van a decir de todo, van a inventar. Así es que no te extrañe que cuando vengan estos ataques de parte de los livianos, de los lights, de los carnales, de los que no conocen a Dios, de los sensuales, aún metidos dentro de la iglesia, no te extrañe que venga la calumnia. Una vez un pastor me dice: oye, fíjate que un hermano me dijo algo muy grave de ti. Le digo: ah, sí, mira, antes que me lo digas, estoy dispuesto a aclarar cualquier cosa. Ok, entonces, pues si lo que te dijo te lo dice enfrente de mí, pues sería mejor, ¿no? Estábamos ahí en la ciudad. Dice: ah, ¿estás dispuesto? Claro. Dice: es que este pastor me dijo que tú lo mandaste a asesinar, que tú pagaste un sicario para asesinarla. Si cuando estoy allá en mi casa con mis hijos, hay una araña para poner, no la mates. Mira, ¿te atacó? No. Esas arañas se comen las mosquitas. Nada más échala para afuera, no la mates. No cuidando las arañas. Los ratones, no le eches veneno, deja que el gatito se alimente. Tengo un gatito tatuaje. Entonces yo me reí. Le dije: pues vamos con ese pastor. Se lo manda a llamar, pero no sabía que yo iba a estar ahí. Y le dice: pastor, usted acusó al hermano. Cuando me vio se puso de todos colores. Pastor, usted acusó al pastor que lo mandó a asesinar. Sí, pero falló. Yo le dije: mira, así como ahorita, así, ¿qué le digo a esto? Le dije: ay, hermano, pues que Dios tenga misericordia de ti. Pero ve el nivel de la calumnia, no, tiran a matar. ¿Sí? Spurgeon dijo sobre las calumnias en 1857, famoso predicador de ese tiempo. Él dijo: a menudo he caído de rodillas, con un sudor hirviente brotando en mi rostro, bajo el peso de una nueva calumnia lanzada contra mí. En una agonía de dolor mi corazón ha estado a punto de estallar. Pero si me convierten en el lodazal de las calles, si soy el hazme reír de los insensatos y ser la canción del borracho, si todo esto es porque sirvo y predico a Jesucristo, prefiero todo esto al aplauso que el hombre pueda dar. Pues ese predicaba el evangelio, ese no se detenía, Jesús nos enseñó a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Eso crees que eres? Algunos dirán: por fe. Creo que esas expresiones, ¿no? Por fe. Pero Jesús a los cristianos dijo en Lucas 6:28: bendecid a los que os maldicen. Te pregunto, ¿el equilibrio en tu vida? Cuando te maldicen, te calumnian, ¿bendices? Entonces, si no, hay un desequilibrio. Y orar por los que os calumnian. Ok, tú tienes conocimiento, pero cuando viene el ataque, la calumnia o el rechazo, ¿qué haces? ¿Oras? Si no oras, estás así, mira, en un desequilibrio. Y eso te va a llevar a algún punto en tu vida, te va a llevar a algo que te va a doler más. Y vas a sufrir sin sentido. El mismo Spurgeon sobre la calumnia, mira lo que dijo, esto está tremendo. Dice: mira, hermano, porque alguien llegó allí con él
y se quejaba de que lo calumniaban, y le dijo: mira, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes, porque tú eres peor de lo que él piensa que tú eres. Dice: mira, hermano, si te acusa falsamente por algo, tranquilo, porque si te conociera mejor, dice, cambiaría la acusación y no saldrías bien librado. Si te pintan un cuadro moral de tu persona feo, tranquilo, hermano, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad de lo que hay dentro de tu corazón. Así es que mejor cálmate, no lo muevas. Yo les dije que estaba difícil esta enseñanza, ¿no? Fíjense lo que dijo Pedro. Ahora, Spurgeon decía: es mejor perdonar la calumnia, la ofensa. Miren lo que dijo Pedro, 1 Pedro 3:13. Acuérdense que estamos en Filipenses, ¿no? 1 Pedro 3:13 dijo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuántos de ustedes siguen el bien? ¿Quién les podrá hacer daño? Mira lo que dice 4:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, ay, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? No entiendo, Señor. Pero lo entendí. Porque esta es de las primeras. Cuando yo he visto a muchos que se han formado bajo el ministerio que Dios nos encomendó, y Dios los lleva al ministerio y empiezan a servir y conocen muchas verdades de la Biblia, pero cuando se enfrentan a estas cosas, a veces se turban, como dice aquí, y se amedrentan. Entonces me llaman o me preguntan, me dicen: pastor, está pasando esto y esto y esto, ¿cómo ve? ¿Vas bien? Les digo. ¿Te acuerdas? Creo que a ti una vez hace muchos años te dije, ¿no? ¿Bien? Sí, vas bien. Si te aplauden, si te dan Grammy, si te dan no sé cuántas cosas, me pondría a orar por ti. Entonces fíjate lo que dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Significa que lo vas a glorificar en tu corazón cuando tú entiendas y vivas esto. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate cómo esa defensa no tiene que llegar a la agresión, ni tomarlo como una cosa personal. Claro, mucha gente, al no entender el equilibrio, el balance de defender las verdades del Evangelio, lo confunden con una agresión, lo que la Biblia menciona que debemos de denunciar. Nosotros debemos denunciar el pecado, ¿sí o no? Tenemos que predicar en contra del pecado, tenemos que predicar lo que la Biblia dice sobre la santidad. Entonces, cuando los que escuchan viven así, les queda el saco, como decimos, pero no se lo quieren poner, entonces ellos dicen que son agredidos. Pero ellos confunden la gimnasia con la magnesia. Una cosa es una cosa, la denuncia contra el pecado, que está llena de denuncias, la confrontación contra el pecado. Por ejemplo, Natán confrontó el pecado de David, ¿no es cierto? Y así hay múltiples ejemplos. Pedro mismo confrontó a Pedro delante de todos. Y Pablo, perdón, a Pedro, y Pedro no se dijo: ay, ya no me quiere Pablo. Cosas que, ay, yo también le voy a armar una. No, Pedro simplemente aceptó la reprensión. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra, ¿sí? Entonces fíjate, dice el versículo número 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, pues yo soy un asesino, ¿no? Un asesino es un malhechor. Dice: sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Vuestra qué? Buena conducta.
Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Mira este versículo, léelo bien, Mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Que qué? Que padezcáis. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pongan atención a la frase, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entienden? Que a veces Dios está en su voluntad que tú y yo suframos por Él de diferentes maneras. No, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Luego empiezan a razonar con su mente humana. No, ¿acaso tú a tu hijo? A tu hijo tú lo harías sufrir así. Entonces la respuesta natural es no, pues tampoco Dios, dicen. Pablo nunca discutió con el Señor. Pedro tampoco. Job tampoco. José tampoco. Abraham tampoco. Moisés tampoco. Y nosotros sí. Por ignorantes. Porque, escúchame bien, de todas maneras vivimos en una vida, cristianos y no, vivimos en una vida sujeta a muchas cosas normales, naturales de la vida. Si yo me acerco aquí demasiado al filo aquí del escalón, miren, aunque sea predicador me caigo. Pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo lo sé. Pero estoy sujeto a la ley de la gravedad y si me caigo. ¿Me pueden entender eso? Pues algunos parecen que no. Porque apenas les viene cualquier cosa y ya no. ¡Soy tu hijo! Pues si el Hijo de Dios sufrió y padeció, Pedro dijo, armados del mismo pensamiento, que sigáis sus pisadas. Los han engañado. No les predicaron el Evangelio. Por eso tienen tantas broncas muchos de ustedes. Entonces cuando se hablan cosas de estas, un famosísimo evangelista que vive aquí en Los Ángeles nos mandó un correo y dice, ustedes son predicadores del fatalismo, ustedes son predicadores de la tragedia, y tú sigues sacando tu espada de Salomón. Miren lo que dijeron algunos sabios creyentes sobre la calumnia. Dijeron, ¿para qué gastar tiempo en odios y rencores cuando hablan mal de ti? Cuando existe el perdón. ¿Qué frase, no? Otro dijo, el perdón desbarata las calumnias más pronto que la venganza, hermanos. Otro dijo, si alguien que conociste te calumnia, perdónalo. Y si éste insiste, ignóralo. Sé indiferente a sus calumnias, pasa por alto la ofensa. Bueno, ¿qué no es eso lo que dice la Biblia? Está en Proverbios 19:11. Es de sabios tener paciencia y es más honroso pasar por alto la ofensa. Otra de las cosas que vivimos los que queremos caminar dignamente en Cristo, pues es la difamación. Se parece a la calumnia, pero la difamación es desacreditar a alguien de palabra, andar diciendo cosas, mentiras por supuesto, que son las calumnias. Desacreditar a alguien de palabra o por escrito, diciendo cosas, publicando otras cosas que tienen el propósito de rebajar y de atacar la reputación de la persona. Esa es la difamación. Y Pablo no fue ajeno a la difamación. Vamos a 1 Corintios 4:11. Miren lo que dice. 1 Corintios 4:11. Y vamos a ver cómo él trataba estas cosas, porque él era un ministro digno del Evangelio. Él tiene una conducta digna del Evangelio como ministro. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No, parece un predicador de la prosperidad de este lado. Dice, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos.
Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No, el concepto de apóstol hoy es... Ustedes lo vean ahí en la farándula. Entonces las palabras, hermanos, no nos pueden defender de las acusaciones, pero sí tu vida íntegra como es digno del Evangelio. Mira, que digan lo que digan. Una vez alguien acusó a Platón de ciertas cosas, filósofo famoso, lo acusaron de ciertas cosas y Platón respondió, bueno, pues entonces viviré de tal forma que tengo que demostrar con mi vida que tales acusaciones son falsas. Podrán hablar, mira, que hablen de ti, que te digan que eres el anticristo, pero que te lo comprueben. Te van a sacar versículos que parecen como que sí eres, pero eres. Pues que digan, no, eso no lo puedes detener. Lo único que puede rechazar todo eso y tú mantenerte ahí es tu conducta digna del Evangelio. No hay otra manera. Ahora, volvamos a 2 Corintios 4:2. No me ha salido, fue seguir el punto de Filipenses. Porque acuérdense que Pablo estaba siendo atacado. 2 Corintios 4:2. Porque él rehusó andar en lo vano e inútil de como andaban los falsos maestros. Y en 1 Corintios 4:2 dice, antes bien. Dice, ¿qué dijo? Renunciamos a lo oculto. Aquí la palabra renunciamos en el griego significa rechazar, significa resistirse a hacer algo, ¿sí? Andar en conductas indignas de un ministro. Dice, yo me resisto, es lo que está diciendo Pablo. Rehusamos, rechazamos. Yo como apóstol y los que andan conmigo nos rehusamos, rechazamos, nos resistimos a andar en lo oculto. Esta palabra oculto viene del griego kryptos, de donde se deriva la palabra cripta. ¿Qué es una cripta? Un sepulcro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Unos huesos de muerto y puro olor a muerto. Y kryptos, que dice renunciamos a lo oculto, significa esconder algo. Si yo me rehúso a esconder algo que no tenga que ver con lo puro y limpio, se traduce también como secreto escondido. Secreto escondido. Pero el término griego habla de las intenciones malvadas del corazón. La gente, las ovejas en las iglesias son muy nobles. La Biblia nos describe como ovejas como inocentes. Y como inocentes corremos un grave peligro ante los lobos rapaces. Porque nosotros deducimos, cuando estamos ahí como ovejas, deducimos que lo que dice el pastor, eso es y ya se acabó. Y no es del todo cierto. Usted tiene el derecho a que todo lo que escuche lo vea, lo compare con la Biblia, como los de Tesalónica, y lo vea, a ver si esas cosas son así. Pero para eso se requiere una aplicación en el estudio y en la disciplina de un discípulo de Cristo. Porque muchos juzgan según las apariencias y no con justo juicio. O sea, es complicado el asunto, ¿sí? Pero Pablo aquí dice, nosotros renunciamos a lo oculto. Nosotros no tenemos intenciones ni secretos escondidos en nuestro corazón del por qué predicamos el Evangelio. Y él estaba aludiendo a los falsos apóstoles de su tiempo. Jesús a los fariseos les dijo en Mateo 23:27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. La doble cara, ¿no? La doble vida. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, no, pues, qué imagen, ¿no? Qué combinación de color, ¿no? Qué combinación, ¿no?
por fuera, dice. A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, ¿qué? Digo, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay una película que se filmó en 1992, hace 21 años. Esa película se llamó Salto de Fe. No sé cuántos la han visto. Ok, es una película de Hollywood, pero usted en internet póngale así, película Salto de Fe, y es la primera que sale ahí, dura casi 2 horas. Véanla, y hace 21 años el mundo, los del mundo estaban haciendo una denuncia que cuando yo la vi, cuando salió en el cine, yo la vi, yo dije, qué mala onda, cómo nos ponen a los ministros como mentirosos, fraudulentos, tranzas. Este es un ataque. Lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos ya se dejaban ver este tipo de falsos. No todos los ministros son falsos, ¿verdad que no? No, así como no todos son genuinos. Pero tenemos que discernir. Bueno, vea esa película. Hace 21 años se grabó aquí en los Estados Unidos, se filmó. Y ahí describe claramente lo que hacen en secreto, que yo lo he oído, lo he visto con mis esposos, ya nadie me lo cuenta. Como hay una parte donde el supuesto predicador, después de que les quita el dinero a la gente que hace su actuación, está allí con su equipo de burladores y dice, alza los ojos al cielo y dice, yo no sé, Señor, ¿por qué hiciste tantos imbéciles? Yo lo veía y el otro día la volví a ver, no sé, se me vino, no sé ni por qué. Salto de fe. Una película. ¿Qué quieres que salte? ¿Qué, Señor? Y empecé a verla. Y me veía la sangre. Dice, no. Pero había un policía ahí en el pueblo, no se la voy a narrar toda, que era el policía de un pueblo chiquito de Texas. Que dijo, no, lo empezó a investigar, dijo, no, este es un fraudulento. Y fue y habló con él y dijo, tú eres un fraudulento. Dice, pero me creen a mí lo que yo les digo. Y esa gente, mira, yo no les vengo a hacer nada mal, más les vengo a animar. Les vengo a decir que Dios los ama y que se caigan con la ofrenda, nada más, ¿no? Y yo me voy acá, cargadito, y dice, pero ellos quedan contentos, yo no le hago mal a nadie. Dice, pero los estás engañando. Dice, pues es que eso les gusta a ellos. Es una descripción increíble, impresionante. Véanla, pero hasta después del evento no saben qué se digan, no, estaba mejor la película. Fíjate cómo Jesús denunció a los fariseos, les dijo, ustedes dentro. Nada más hay una apariencia por fuera, pero por dentro tienen cosas muy escondidas, que huelen mal. ¿Sí? Y Pablo dijo, renunciamos a lo oculto. ¿Sí? Entonces Pablo dice, nosotros nos guardamos, no escondemos nada indigno ni deshonroso en nuestro corazón, nada por lo cual tengamos que sentirnos avergonzados. Sigo en 2 Corintios 11:13. Parece que salta mucho, pero todo va de la mano, Y fíjate lo que dice 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, aquí ya lo dice claramente, estos son falsos apóstoles, obreros, ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabes qué dijo un anónimo cristiano ya del siglo XVIII? Dijo esto: la mayor necesidad, fíjate, en aquel entonces, de la iglesia de hoy
es la de ministros que no se vendan ni se compren. Ministros que sean sinceros y honrados en lo más mínimo en sus corazones. Ministros que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Ministros cuya conciencia sea tan leal al que los llamó como es la brújula al polo. O sea, la brújula siempre te marca el polo norte, ¿no? Dice, ministros que tengan de parte de la justicia, que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Sin embargo, muchos creen que sus cosas que hacen en oculto siempre se van a quedar ahí y nadie se va a dar cuenta. No, mis queridos hermanos, Zafira y Ananías intentaron ocultar su avaricia en su corazón con una mentira, pero el Espíritu Santo lo sabía y los descubrió. Volvamos a 2 de Corintios 4:2. No segunda, ahora vamos a 2 de Corintios 4:2. Antes bien, dice, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso. Vergonzoso se refiere a acciones indignas, deshonrosas, indecorosas. En el griego significa bajezas. Pablo está diciendo, renunciamos, rechazamos y nos resistimos a las acciones indignas, deshonrosas e indecorosas. Renunciamos a la bajeza como ministros del Evangelio. ¿Sabes que la manipulación a las ovejas es una bajeza que debemos de hacer a un lado todos los que decimos que somos ministros del Evangelio? Y si queremos ser ministros dignos del Evangelio, debemos de dejar a un lado la manipulación a las ovejas. Si no diezmas, te vas a ir al infierno. Y como ahorita ya tienen su software, muchos pastores en su computadora saben quién diezma o no. Tú, ven para acá, mano. Yo, dice, ay, me va a ordenar como apóstol. Bueno, tú has dejado de diezmar 3 semanas. La maldición está sobre ti, sobre todos aquellos que dejen de diezmar. Mis queridos hermanos, por favor, no le crean a los brujos esos. Solo los brujos implantan maldiciones. A los hijos de Dios y a los ministros verdaderos de Dios se nos prohíbe maldecir. ¿Cómo vamos a maldecir al mismo cuerpo de Dios? Y la gente sale toda asustada. Es que el pastor me maldijo. Me dijo que mis hijos iban a morir atropellados. Y me dijo que un terremoto iba solamente, ahí en mis 2 acres que tengo, allí solamente iba a temblar y yo me iba a tragar, el infierno se iba a abrir, el piso me iba a tragar vivo. ¿Y tú le crees al brujo? Pues sí, el otro día sentí un temblorcito. Los manipulan de tal manera que... Ahora, si tú crees en esas brujerías, yo te voy a recomendar los brujos de Tlaquepaque. Esos contrarrestan rápido las brujerías de otros. Porque como no le crees a Cristo, pues tú le crees al brujo, pues otro brujo mejor. Pues, vaya, nomás que les va a costar el pasaje. O le creen a Cristo. ¿Son parte del linaje de Abraham ustedes? ¿Verdad que sí? Maldecir a los que te maldijeron. Entonces cálmate, tranquilo. Tampoco le decías nada a nadie, nada mal. Tú nada más ora. Eso es andar digno conforme al Evangelio, hermano. Entonces Pablo dice, no, nosotros renunciamos a todas esas cosas vergonzosas. Hermanos, el adulterio es una deshonra al ministerio y al matrimonio. Miren, un correo le llegó esto a un pastor que me lo mandó. Mira, pastor, lo que me mandaron. Se lo voy a leer, es literal. Dice, pastor, necesito ayuda urgentemente. En mi iglesia pasó algo gravísimo. Me urge hablar con alguien. Nuestro pastor y guía durante 25 años, o sea, yo entiendo que esa persona, 25 años en su iglesia,
resultó siendo un manipulador, abusador sexual de mujeres y aún de sus propias hijas. Es terrible, pastor. Yo no sé cómo me voy a recuperar de todo esto. Me siento muy mal, por favor, ayúdenme. Y me dice el pastor, ayúdame tú para ver qué le digo. Fíjate nomás. Y así, no se imagina. Mira, hace 2 domingos, una señora, al terminar la reunión allá en casa de oración, se me acercó a saludarme y dice, pastor, yo tengo 4 domingos que vengo. Dice, yo no sé, yo empecé a sentir un hambre de Dios y empecé a buscar y a buscar. Dice, y yo llegué, pues alguien me llevó a una iglesia por ahí, dice. Entonces, lo primero que escuché fue de un tal, no escuches a un predicador, un tal Chuy Olivares. Chuy Olivares, ¿quién será ese? En su primera reunión. Dice, entonces la gente decía así, no lo escuches. Pero otros decían, no, escúchalo. Entonces yo me confundía y, en fin, empecé yo ahí a asistir. Pero empecé a ver un montón de cosas. O sea, que no van con un cristiano. Y si yo apenas inicio, dice. Pero por sentido común, aún ella me decía, yo asumo que esa es una conducta que no va ni con los cristianos. No me explicó qué conductas, pero sí me dijo, yo me salí de allí. Entonces cuando yo voy con el pastor, le digo, pastor, pues yo quiero despedirme, yo quiero buscar en otro lado. Mira, ve a cualquier lugar, menos con ese tal Chuy Olivares. Mira, la señora se ve que es una persona que piensa, porque dice, yo llegué a mi casa y dije, bueno, yo no voy a creer lo que me dice alguien que lo vi mentir un montón de veces y decir una cosa y vivir otra. Pues si me dicen que el tal Chuy ese no lo escuche, pues lo voy a escuchar. A ver qué, no me voy a dejar llevar por el comentario. Dice, no, a la primera que escuché dije, ya sé por qué no lo quiere. No, yo me di cuenta por qué. Pero mira, lo que viene a continuación es lo trágico. Dice, pues yo ya vine, es la 4ª vez, he estado observando, dice, y ya para entonces son 6 reuniones que el domingo pasado me dice la señora que predicó allí mismo, me dice, hermano, dice, mire, ya traje a mis hijos, 3 hijos, quisiera presentarse. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Y joven, y le digo, oye, ¿tú quieres buscar al Señor? Sí, mira, y ya les dije algo, y, en fin, platiqué con ellos y le dije, ¿y tu esposo? Dice, ay, hermano, ese es el problema. Le pido que ore mucho por él. Dice, mire, le voy a decir algo. Él es un psiquiatra, psicólogo también, dice, y él es de los más reconocidos aquí en esta zona de México. Vienen a consultarlo un montón de gente, deportistas, artistas, de varias ciudades y del extranjero. Le dije, y me dio el nombre, yo, como nunca lo he necesitado, entonces me dice, yo le empecé a compartir, le empecé a decir que estaba viniendo acá. Me dijo, no, pero no vayas, es que mira, esa gente, fíjate el concepto, esa gente es nociva, causan mucho daño a la gente. No, pero ¿cómo dices eso? Dice, sí, mira, ¿cómo explicarte? Además, dice, yo ya he escuchado algunas 2, 3 de ese pastor, o sea, de mí, ¿no? Dice, y pues a los psicólogos nos tira al suelo. Entonces me dice la hermana, a ver, explícame, pastor, ¿cómo está eso? Le dije, mira, el argumento de nosotros es, yo no tengo nada de la profesión en sí misma como un psicólogo, un psiquiatra. No, pues que ayuden a los locos de afuera, a los locos, el Señor de adentro, se encarga de... No, así no le dije. Le dije, mira, ellos tienen un nivel que pueden ayudar a la gente allá que no conoce al Señor. El argumento mío y la lucha es de impedir que la psicología suplante a la palabra de Dios en las iglesias. O sea, yo no tengo nada en contra de los psicólogos.
Hay un montón ahí en casa de oración. Creo que son de los que más hay. Y tanto loco allá afuera, ¿no? Y luego los de afuera dicen que nosotros estamos locos. Total, es una loquera. Y yo le dije, ese es el argumento. Nosotros no tenemos problemas en sí. Y me dice, pero ese no es el problema, hermano. Dice, porque yo percibo que está abierto, pero me dijo algo. Y me dijo que quizás algún día lo hable con usted. Dice, mira, es que yo tengo conflicto acá adentro. Dice, pues tú eres psicólogo, tú date la respuesta. Pero es que ustedes saben que las cosas del espíritu no las entienden, ¿no? Dice, es que mira, te tengo que decir, algún día se lo dirá al pastor, no sé, dice, pero yo estoy, y esto que voy a decir es muy delicado, ¿eh? Dice, yo estoy atendiendo a mujeres que dicen ser amantes de pastores. Se quedaron helados, yo más. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Y si yo le puedo dar unos porque me los dio y yo los busqué en YouTube y ahí está. Tienen su segundo frente y si vienen todas dañadas. Es que no sé, no. ¿Y qué les dices? No, bueno, pues es natural. Pues sí, pues es bien natural. El psicólogo, ¿no? Pues ¿qué les va a decir? ¿Que no? No, bueno, pues es que eso es parte de la naturaleza del hombre. Pues tú le haces un bien, es gente que tiene mucha presión, y a lo mejor a mi esposo no le funciona, pero tú les dan sus terapias ahí. Mujeres viniendo a consulta para que las terapeen, porque son queridas de un buen número de pastores. Eso es en México. Pero ¿saben qué? Aquí está peor. Y ya me callo. No es necesario abundar más, pero aquí está peor. Entonces, por eso yo les dije al principio, es un tema muy difícil, por muchas razones. Entonces, y luego dice, bueno, vamos, tenemos que terminar, dice, sigo ahí en 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Aquí astucia significa habilidad para hacer lo malo. Nosotros no usamos de habilidad para hacer lo malo ni afectarlos a ustedes, pero los falsos apóstoles acusaban a Pablo de que lo hacía. Si no, nosotros no andamos en astucia. Nosotros no usamos la habilidad para dañarlos a ustedes o aprovecharnos de ustedes, no. Yo de una vez, uno de esos hábiles que son buenos para sacar el dinero, yo hablé con él y le dije, oye, es que los textos que usaste, hermano, le diste una interpretación muy pobre, o sea, pobrísima, nada que ver. Necesitas utilizar, mejor dicho, leer los textos, el contexto, lo que viene arriba y abajo, lo que enseñaste, te lo digo con todo respeto. ¿Y sabes qué me dijo? No, para mí funciona. Y le dije, es que, no, tú te consideras un ministro del Evangelio, a mucha honra. Le dije, pues un ministro del Evangelio no anda así, con astucia, con una habilidad para hacer lo malo. Y luego me dice, mira, Chuy, la naturaleza de las ovejas es dar lana. Yo simplemente las trasquilo. Llámale como quieras, a mí me funciona y mi Dios me ha bendecido y me usa. Y la gente está contenta. Bueno, vuelvan a ver salto de fe. No andando con astucia. Pablo dijo a los tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. A los corintios, en la primera carta les dijo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Sed inocentes, alejados de la malicia. Entonces Pablo decía, nosotros no andamos, renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia. Sigo en 2 Corintios 4:2, dice, ni adulterando la palabra de Dios.
Aquí la palabra adulterar en el griego significa corromper, pero tiene digamos, un sentido que es el siguiente: corromper deliberadamente algo. ¿Entienden lo que es deliberadamente, no? A propósito, porque la palabra griega es dolo. ¿Han oído eso de lo hizo con dolo? Pues esa es una palabra castellanizada. O sea, lo hizo deliberadamente, con alevosía y ventaja. Como dicen los abogados, ¿verdad? Los acusadores, los fiscales. Con las 3 agravantes. Merece cadena perpetua. Entonces, aquí Pablo está diciendo, nosotros no andamos adulterando, nosotros no hacemos, no corrompemos deliberadamente algo. Uno se puede equivocar, ¿cierto? ¿Entienden eso, verdad? Como seres imperfectos nos podemos equivocar en algún concepto bíblico, en alguna, qué sé yo, podemos tener a lo mejor por X razones un error, porque somos humanos y cometemos errores y hasta pecamos en ocasiones, pero se sobreentiende que un verdadero hijo de Dios no se goza en pecar, mucho menos en engañar, mucho menos en corromper deliberadamente lo más sagrado que hay, la palabra de Dios. Esta palabra dolo significa también manejar algo engañosamente. Entonces Pablo dice, nosotros no corrompemos ni manejamos engañosamente la palabra de Dios. Por ejemplo, todos habrán oído este argumento de los que predican la prosperidad. Jesús era rico, la túnica que él tenía era de una pieza, que describen todo, casi nomás falta que digan, era Hugo Boss. La túnica de Jesús, cuando se tiraron ahí, se tiraron monedas al aire, echaron suerte y todos se la comen, se la tragan. Fíjate qué argumento tan pobre para decir que Jesús era rico y vivía como todo un potentado, cuando en muchas partes de la Biblia dice no tenía ni dónde recostar la cabeza y vivía de las ofrendas que le daban. Judas era el encargado de cuidarlas. Cuando dijo, aquí, ¿qué podemos hacer con 300 denarios? Él tenía un tesoro que la gente ofrendaba, pero estos engañosamente manipulan y nunca leen que esa túnica se la pusieron cuando se empezaron a burlar de él. Menciónales esto y los sacas de onda. Ahí lo dice claramente en el Evangelio. Cuando empezaron a golpear, le pusieron una túnica que usaban los reyes, sí, usaban de valor, y luego lo coronaron con coronas de espinas. O sea, todo eso engañosamente, deliberadamente, astutamente, y la gente se la come y adulteran la palabra de Dios. Como aquel que es muy conocido esto en la red de internet, como aquel que dijo que María tenía una vinatería. Cuando le dijo a Jesús, Señor, hijo, Jesús no tiene vino, ¿y qué conmigo? Bueno, traigan las tinajas. Entonces, ¿saben por qué esta mujer hizo eso? Le dijo a Jesús, porque ella dentro de sí, es que miren, Dios, el Espíritu Santo me reveló que tenía una vinatería. Qué increíble, ¿no, pastor? ¿Se ha visto ese video en YouTube? Es que alguien así un día me dijo, es que yo lo vi, ¿no? Entonces decía adultera la palabra de una manera tan increíble, pero a la vista de todos. Entonces este hombre termina diciendo, es que María, como tenía una vinatería, ella esperaba que Jesús le dijera, véndeles tú el vino. Entonces, como él multiplicó, ella se abstuvo de la ganancia de vender vino. ¿Qué significa eso? Me reveló el Espíritu Santo. Que todas aquellas cosas, planeas comprar una casa, planeas hacer un negocio, planeas invertir, no, niégate a esa ganancia y tráela aquí al altar del Señor.
No, ay, esto me duele el estómago. No, es en serio. Es que no, es tan, ¿cómo lo diré? Tan desvergonzado la actitud que usan y la gente se la cree. Uno vino en una ocasión me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo tenía $20,000 para hacer algo. Tiene un negocio. Digo, ¿y? Yo dije, pues es que... Yo dije, te los bajaron. Yo lo hice de buen ánimo, yo lo hice de corazón, pero te engañaron, compadre. Pero yo lo hice, no, ni esperes nada. No, pero ¿qué culpa? Tú tienes culpa. Porque te prometen que si tú das $1, el Señor te da 2. Así empezó desde poquito, ¿se acuerdan? El cantito. Si das $1, el Señor te da. O sea, la codicia estaba a niveles muy bajitos. Ahorita ya se destapó. Ahora no es un centavo. Ahora hasta te fertilizan. No, es que es increíble, hermanos. Y obviamente cuando la gente al correr de los años, correr del tiempo, se da cuenta que los engañaron, los estafaron, no la agarran contra todos. Esos ministros no andan conforme a lo que es digno de un ministro. Y tampoco los cristianos. Porque nadie va a poder decir, bueno, es que a mí nadie me dijo, es que estaba escrito. Estaba escrito. Terminamos pues 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, predicar el Evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. En otras palabras, al contrario, nosotros, decía Pablo, nosotros estamos por la clara exposición de la verdad. Hermanos, esto es una parte del andar digno, conforme al Evangelio, como Pablo. A ellos, al final de la epístola a los Filipenses, les digo así: todo lo que oísteis y visteis en mí. Primero a los Corintios les digo, ¿te imaginas Pablo diciendo, bueno, vamos a tocar, cuando me toque, venga otra, me toca enseñar este punto? ¿Cómo Pablo, qué era, soberbio? Al decir, todo lo que visteis y oísteis en mí está ser, y en Dios va a estar con vosotros. Es que era un ejemplo irreprensible de un verdadero ministro del Evangelio. Y yo públicamente, como esto sale a todo el mundo, invito de una manera amable y atenta a todos los apóstoles que andan por ahí a que lean la vida de Pablo y que se vean como cuando se ven al espejo, y que traten de reflejarse en la vida del apóstol Pablo. Y así nos vamos a dar cuenta si somos verdaderos ministros que andamos conforme a la dignidad del Evangelio. Amén. Oremos para que Dios nos dé gracia y nos ayude. No podemos con nuestras propias fuerzas. Somos seres todavía que necesitan la gracia. Fuimos salvos por gracia, pero seguimos necesitando la gracia. Amén. Para ser pastores, esposos, padres, cristianos, ciudadanos, etc. Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra, Señor, gracias porque ella nunca nos miente,